Existe una enorme cantidad de historia humana no registrada bajo la superficie del océano, de la que desconocemos casi todo. En las aguas profundas de la costa occidental de Cuba, investigadores hicieron un descubrimiento tan desconcertante que dejó pálidos incluso a los investigadores más experimentados. Parecía una ciudad antigua, escondida a casi 800 metros bajo el mar. Y al observar más de cerca, palidecieron ante lo que encontraron. Era el año 2001, y los ingenieros marinos creían estar realizando un mapeo sonar rutinario. En cambio, se toparon con algo que desafiaría todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Formas geométricas, estructuras perfectamente alineadas y formaciones que desafiaban cualquier explicación natural surgieron de las lecturas del sonar. No se trataba de una simple anomalía submarina. Esta es la verdad de algo que hizo que científicos experimentados cuestionaran su propia visión. El descubrimiento accidental. Polina Zalitsky y Paul Weinzweig nunca imaginaron que sus nombres se convertirían en sinónimo de uno de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos del siglo XXI. Trabajando para Advanced Digital Communications, una empresa canadiense especializada en exploración de aguas profundas, los ingenieros marinos fueron contratados por el gobierno cubano en 2001 para cartografiar el fondo oceánico de la costa occidental de Cuba. Su misión parecía bastante sencilla: utilizar tecnología de sonar avanzada para buscar barcos españoles hundidos y explorar el lecho marino en busca de posibles reservas de petróleo. Pero el océano tenía otros planes. A medida que su sofisticado sonar de barrido lateral recorría el fondo marino, algo extraordinario comenzó a aparecer en sus pantallas. A profundidades de entre 600 y 750 metros, casi media milla de profundidad, patrones geométricos comenzaron a emerger de la oscuridad. Estas no eran las formaciones aleatorias y caóticas que suelen encontrarse en el fondo del océano. En cambio, lo que se materializó fue una colección de estructuras que mostraban un nivel de organización y simetría casi imposible. Los primeros pases del sonar revelaron lo que parecían ser enormes bloques de piedra, algunos tan grandes como pequeños edificios, dispuestos en patrones deliberados a lo largo del fondo marino. Zalitsky observó con creciente asombro cómo aparecían formaciones con forma de corredor, flanqueadas por lo que parecían muros e intersectadas por plazas circulares. Lo más impactante eran varias estructuras piramidales que se alzaban sobre las formaciones circundantes, con su precisión geométrica claramente visible, incluso a través de las imágenes granuladas del sonar. Estábamos viendo cosas que simplemente no deberían existir a esa profundidad, recordaría Zalitsky más tarde. La emoción en el buque de investigación era palpable, pero estaba teñida de una profunda inquietud. Estas estructuras no solo eran inusuales, sino también inéditas. Su disposición sugería un diseño inteligente, una planificación deliberada y una ingeniería sofisticada. Sin embargo, se encontraban a una profundidad que debería haber sido imposible de alcanzar para cualquier civilización antigua conocida, incluso durante los niveles más bajos del mar de la última glaciación. El equipo realizó múltiples pasadas sobre el sitio, y cada escaneo confirmó lo que ya habían empezado a sospechar. No se trataba de un truco del sonar, ni de una ilusión óptica creada por formaciones rocosas naturales. Las estructuras mantuvieron su integridad geométrica desde todos los ángulos, mostrando la coherencia arquitectónica que solo se logra con una construcción con propósito. El sentimiento entre los investigadores fue unánime. Habían descubierto algo que desafiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana y la cronología de la civilización misma.
A medida que la noticia del descubrimiento comenzaba a filtrarse en los círculos académicos, la comunidad científica se vio enfrentada a una pregunta incómoda. Si se trataba de estructuras artificiales, ¿quién las construyó y cuándo? Las implicaciones eran asombrosas, y el misterio apenas comenzaba a desentrañar. ¿Una ciudad hundida? Al procesar y analizar los datos del sonar, las imágenes resultantes pintaron un panorama tan extraordinario que incluso los escépticos más recalcitrantes se vieron en apuros para encontrar una explicación. Las estructuras se extendían por un área de varios kilómetros cuadrados, formando lo que parecía un complejo trazado urbano, con calles, plazas y arquitectura monumental. La precisión era impresionante. Los muros discurrían en líneas perfectamente rectas, las esquinas se unían en ángulos rectos y el diseño general mostraba un nivel de planificación urbana que rivalizaba con las ciudades modernas. La descripción de Salitsky captó la maravilla y el desconcierto que embargaron al equipo de investigación. Realmente parece una estructura maravillosa, casi como un centro urbano. La comparación no era una hipérbole. Las imágenes del sonar mostraron evidencia clara de lo que parecía ser un asentamiento sofisticado, con grandes estructuras piramidales que se alzaban majestuosamente desde el fondo marino. No se trataba de toscos montones de piedra ni formaciones rocosas aleatorias. Eran estructuras geométricamente perfectas que mostraban el sello de un conocimiento arquitectónico avanzado. El sitio se ganó rápidamente el apodo de Mega, una denominación que parecía apropiada para un descubrimiento de proporciones tan monumentales. Los científicos comenzaron a susurrar sobre posibilidades que parecían demasiado increíbles para ser ciertas. ¿Podría ser esta evidencia de una civilización perdida? Algunos investigadores, envalentonados por las impactantes imágenes, incluso se atrevieron a plantear la pregunta que dominaría los debates durante años. ¿Podría ser la Atlántida? Las plazas circulares visibles en los escaneos del sonar guardaban un asombroso parecido con las descripciones del famoso relato de Platón sobre la ciudad perdida. La disposición de las estructuras, la sofisticada planificación urbana y la magnitud del sitio parecían coincidir con las antiguas descripciones de civilizaciones avanzadas que se habían desvanecido bajo las olas. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a prestar atención, y la historia de la ciudad submarina de Cuba empezó a cautivar la imaginación del público a escala global. Pero fue en los momentos de tranquilidad, cuando los investigadores estudiaban las imágenes en detalle, cuando la verdadera magnitud del descubrimiento empezó a hacerse evidente. Los bloques visibles en los escaneos eran enormes, algunos de varios metros de lado, dispuestos con una precisión que sugería no solo inteligencia, sino también sofisticadas capacidades de ingeniería. La emoción era contagiosa, pero también venía acompañada de una creciente sensación de inquietud. Si estas estructuras fueran reales, si fueran en realidad los restos de una ciudad antigua, las implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana serían revolucionarias. La profundidad a la que se encontraban sugería una era anterior a las civilizaciones conocidas por decenas de miles de años, retrotrayendo la cronología de los logros humanos a una antigüedad casi inimaginable. Asombro y duda. La respuesta de la comunidad científica al descubrimiento del megasitio fue tan compleja como dividida. Cuando Manuel Iturralde Vinent, el principal geólogo cubano y miembro respetado de la Academia de Ciencias de Cuba, examinó por primera vez las imágenes del sonar, su reacción resumió los profundos desafíos que presentaba el descubrimiento. Sus cálculos fueron aleccionadores. Para que las estructuras se hundieran a profundidades de 600 a 750 metros, se necesitarían aproximadamente 50.000 años, basándose en las tasas conocidas de subsidencia geológica y cambios en el nivel del mar.
Esta cronología presentaba un enigma casi imposible. Hace 50.000 años, los humanos modernos apenas habían comenzado su migración fuera de África, y las civilizaciones sofisticadas capaces de construir arquitectura monumental no surgirían hasta decenas de miles de años después. Las implicaciones eran asombrosas. Si estas estructuras fueran realmente obra del hombre, serían 45.000 años anteriores a las pirámides egipcias y cuestionarían las suposiciones fundamentales sobre el desarrollo de la civilización humana. El Dr. Michael Fott, arqueólogo subacuático de la Universidad de West Florida, captó la perplejidad de muchos expertos al describir el descubrimiento como fuera de tiempo y de lugar. Su evaluación resaltó la paradoja central que hizo tan controvertido el megasitio. Las estructuras parecían demasiado avanzadas para su edad implícita, pero demasiado organizadas como para descartarlas como formaciones naturales. Las voces escépticas de la comunidad científica no carecían de fundamento. El Dr. Robert Ballard, el renombrado oceanógrafo que descubrió el Titanic, ofreció una perspectiva cautelosa que resonó entre muchos investigadores. Comparó las imágenes del sonar con una prueba de manchas de tinta, sugiriendo que los humanos tienen una tendencia natural a detectar patrones y ordenar datos aleatorios. La mente humana, argumentó Ballard, es notablemente hábil para encontrar formas familiares en contextos desconocidos. El método científico exige una verificación rigurosa, y el megasitio presentó desafíos que pusieron a prueba los fundamentos mismos de la metodología arqueológica. ¿Cómo investigar adecuadamente estructuras a profundidades abrumadoras que requieren equipo especializado que cuesta millones de dólares? ¿Cómo distinguir entre formaciones rocosas naturales y construcciones artificiales cuando se trabaja con datos de sonar limitados? Sin embargo, ni siquiera los escépticos pudieron descartar por completo la precisión geométrica visible en las imágenes. Las estructuras mantuvieron su integridad organizativa a través de múltiples pasadas de sonar, mostrando una consistencia que parecía contradecir los procesos geológicos aleatorios. El debate que surgió reflejó una tensión fundamental entre el deseo de rigor científico y la tentadora posibilidad de un descubrimiento que pudiera reescribir la historia. El propio Dr. Iderald de Winand personificó esta dualidad. Si bien reconoció las extraordinarias implicaciones del descubrimiento, mantuvo una actitud cautelosa, enfatizando la necesidad de una investigación directa y de evidencia física. Necesitamos estudiar esto científicamente, afirmó. No sacar conclusiones precipitadas basándonos únicamente en imágenes de sonar. Su respuesta mesurada reflejó la lucha de la comunidad científica en general por equilibrar el entusiasmo con el escepticismo ante afirmaciones sin precedentes. Cuando palidecieron, el momento que definiría el descubrimiento del megasitio no se produjo en la emoción inicial de encontrar formaciones inusuales, sino en el análisis silencioso que siguió. Mientras los investigadores examinaban minuciosamente los datos procesados del sonar, en los días posteriores al descubrimiento, una escalofriante comprensión comenzó a apoderarse de ellos. Las estructuras exhibían una sofisticación arquitectónica que parecía trascender los límites de la historia humana conocida. Al mejorar y analizar fotograma a fotograma las imágenes del sonar de alta resolución, los detalles que emergieron dejaron atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Los bloques visibles en las formaciones no eran piedras irregulares moldeadas por fuerzas naturales. Eran estructuras geométricas con bordes limpios y ángulos precisos. Algunos de estos enormes bloques eran tan grandes como casas, dispuestos en patrones que sugerían no solo inteligencia, sino también capacidades avanzadas de planificación e ingeniería que rivalizaban con las técnicas de construcción modernas. Los corredores visibles en los escaneos de sonar discurrían en líneas perfectamente rectas a lo largo de cientos de metros,
manteniendo anchos constantes y mostrando la precisión que requería herramientas topográficas sofisticadas. Las plazas circulares eran geométricamente perfectas, con una simetría tan exacta que parecía imposible que se hubieran formado mediante procesos naturales. Lo más inquietante de todo eran las estructuras piramidales. Sus lados se elevaban en ángulos que coincidían con los principios arquitectónicos conocidos. Sus bases se alineaban perfectamente con la trama urbana general. Fue en estos momentos de análisis minucioso que los investigadores comprendieron realmente por qué sus colegas palidecían al ver la evidencia. El descubrimiento no solo cuestionaba las teorías académicas, sino que potencialmente las desmontaba. Si estas estructuras eran realmente artificiales, representaban la evidencia de una civilización con capacidades que no deberían haber existido hasta dentro de 40.000 años. Las implicaciones fueron tan profundas que parecían adentrarse en el terreno de la ciencia ficción, más que en el de la arqueología. El Dr. Salitsky describió posteriormente la sensación que embargó al equipo de investigación durante estas revelaciones. Si esto es real, reescribe la historia tal como la conocemos. El peso de esa afirmación pesaba con fuerza en el centro de investigación. Se trataba de un descubrimiento que podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión del desarrollo humano, el progreso tecnológico y la cronología de la civilización misma. La evidencia era contundente, las imágenes claras. Sin embargo, las implicaciones eran tan extraordinarias que desafiaban los fundamentos mismos de la ciencia establecida. Este fue el momento en que los investigadores descubrieron lo que parecía una ciudad submarina perdida cerca de Cuba y palidecieron, no de miedo, sino de la asombrosa comprensión de lo que podrían haber encontrado. La precisión geométrica, la sofisticación arquitectónica y la enorme escala de las estructuras sugerían capacidades que precedían a las civilizaciones conocidas por decenas de miles de años. El descubrimiento planteó una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra comprensión de la historia de la humanidad fuera fundamentalmente incompleta? Las imágenes procesadas se convirtieron en objeto de un intenso escrutinio, con expertos de todo el mundo examinando cada píxel en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de las estructuras. Pero con cada análisis, el misterio se profundizaba y las implicaciones se volvían más profundas. Fue entonces cuando los investigadores descubrieron lo que parecía una ciudad submarina perdida cerca de Cuba y palidecieron de verdad, no de miedo, sino de la asombrosa comprensión de lo que podrían haber encontrado. La precisión geométrica, la sofisticación arquitectónica y la enorme escala de las estructuras sugerían capacidades que precedían a las civilizaciones conocidas por decenas de miles de años. El descubrimiento planteó una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra comprensión de la historia humana fuera fundamentalmente incompleta? Las imágenes procesadas se convirtieron en objeto de un intenso escrutinio, con expertos de todo el mundo examinando cada píxel en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de las estructuras. Pero con cada análisis, el misterio se profundizaba y las implicaciones se volvían más profundas. La cuestión de la Atlántida. En los anales de la mitología humana, pocas leyendas han cautivado la imaginación con tanta fuerza como el relato de Platón sobre la Atlántida, la civilización avanzada que supuestamente desapareció bajo las olas del océano en un solo día y una noche de destrucción catastrófica. Cuando las imágenes del megasitio comenzaron a circular en los círculos académicos y mediáticos, las inevitables comparaciones con este antiguo relato surgieron con sorprendente frecuencia. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Platón había descrito la Atlántida como una civilización insular de extraordinaria sofisticación, con puertos circulares, arquitectura avanzada y capacidades de ingeniería que superaban las de las civilizaciones contemporáneas.
El megasitio, con sus plazas circulares, precisión geométrica y aparente planificación urbana, parecía reflejar estas antiguas descripciones con asombrosa precisión. La propia ubicación reforzaba la comparación. Situadas en la cuenca atlántica, las estructuras se encontraban precisamente donde algunas teorías situaban el legendario continente perdido. Los entusiastas de la arqueología y los historiadores alternativos aprovecharon estas similitudes con evidente entusiasmo. Aquí, argumentaban, se encontraba una posible evidencia física del mito más perdurable de la humanidad. El sofisticado trazado urbano visible en las imágenes del sonar, las monumentales estructuras piramidales y la enorme escala del sitio parecían coincidir con las descripciones de Platón de la grandeza de la Atlántida. Las redes sociales bullían de especulaciones, se encargaron documentales y se escribieron libros que exploraban la tentadora posibilidad de que el mito se hubiera hecho realidad. Sin embargo, los arqueólogos convencionales abordaron la conexión con la Atlántida con considerable cautela. El nombre en sí se había convertido en algo trivial en los círculos académicos, asociándose con demasiada frecuencia a la pseudociencia y a la especulación infundada como para ser tomado en serio en contextos de investigación rigurosos. El doctor Iturralda Vinent y sus colegas se cuidaron de distanciar su trabajo de las afirmaciones sensacionalistas, enfatizando la necesidad de la metodología científica por encima de los paralelismos mitológicos. Sin embargo, ni siquiera los investigadores más escépticos pudieron descartar por completo el poder simbólico de la comparación. La precisión geométrica visible en las imágenes del megasitio sugería un nivel de sofisticación arquitectónica que parecía avanzado para cualquier civilización antigua conocida. Las formaciones circulares, en particular, guardaban un sorprendente parecido con la descripción de Platón de la Atlántida como una serie de anillos concéntricos separados por canales. Si esto representaba evidencia arqueológica genuina o una coincidencia extraordinaria, seguía siendo una incógnita. El debate sobre la Atlántida puso de relieve una tensión fundamental en la respuesta de la comunidad científica al sitio Mega. Si bien los investigadores deseaban evitar el estigma asociado con la arqueología mitológica, no podían ignorar que las estructuras presentaban características que parecían trascender las capacidades conocidas de las civilizaciones antiguas. El descubrimiento obligó a considerar con incomodidad la posibilidad de que la historia de la humanidad fuera mucho más compleja y misteriosa de lo que se imaginaba. Las implicaciones más profundas de la conexión con la Atlántida no pasaron desapercibidas para los observadores atentos. Si el sitio Mega representaba evidencia de una civilización prehistórica avanzada, sugeriría que el desarrollo tecnológico humano no siguió la progresión lineal que suponen la mayoría de los modelos históricos. En cambio, podría indicar ciclos de auge y decadencia con sociedades avanzadas que surgieron y desaparecieron mucho antes del inicio de la historia escrita. El misterio sigue sin resolverse. El año 2002 marcó lo que debería haber sido el inicio de una investigación exhaustiva sobre el sitio Mega. Se estaban preparando planes para una expedición de seguimiento con sumergibles tripulados capaces de proporcionar evidencia visual directa de las estructuras. La doctora Sylvia Earle, la reconocida oceanógrafa, expresó su interés en el proyecto y la financiación parecía estar al alcance. La comunidad científica contenía la respiración, esperando respuestas definitivas a las preguntas que habían atormentado a los investigadores desde el descubrimiento inicial. En cambio, el proyecto se estancó y luego fracasó por completo. Las razones fueron complejas y multifacéticas, reflejando la combinación perfecta de desafíos logísticos, políticos y financieros que suelen plagar las ambiciosas iniciativas de investigación en aguas profundas. La compleja relación política de Cuba con gran parte del mundo occidental
creó obstáculos burocráticos que resultaron casi insuperables. Los permisos de investigación se complicaron con trámites diplomáticos, y las posibles colaboraciones internacionales se vieron obstaculizadas por sanciones económicas y tensiones políticas. La realidad financiera de la arqueología de aguas profundas también jugó un papel decisivo en el descarrilamiento de las investigaciones posteriores. Operar a profundidades de entre 600 y 750 metros requiere equipo especializado cuya implementación cuesta millones de dólares. Los sumergibles tripulados capaces de realizar trabajos arqueológicos detallados son escasos y costosos, con costos operativos que pueden alcanzar decenas de miles de dólares por inmersión. Resultó difícil conseguir financiación privada para un proyecto con resultados inciertos, y las agencias gubernamentales de financiación se mostraron reacias a invertir en investigaciones que se encontraban entre la arqueología legítima y la especulativa. El gobierno cubano, si bien inicialmente apoyó la investigación, finalmente impuso restricciones que hicieron casi imposible una investigación exhaustiva. Las preocupaciones sobre la soberanía, los derechos sobre los recursos y la posible explotación turística condujeron a un laberinto burocrático que, en la práctica, paralizó los esfuerzos internacionales de investigación. El megasitio se convirtió en víctima de la geopolítica, atrapado en un limbo regulatorio que impidió la investigación detallada necesaria para resolver sus misterios. El paso del tiempo solo dificultó la investigación. Con el paso de los años, el entusiasmo inicial se desvaneció, las oportunidades de financiación se evaporaron y la atención de la comunidad científica se centró en descubrimientos más accesibles. El megasitio permaneció congelado en el tiempo, conocido únicamente a través de las imágenes originales del sonar que habían desatado la controversia más de 20 años antes. Este vacío investigativo creó una situación única en la arqueología moderna, un descubrimiento potencialmente revolucionario que permaneció prácticamente al margen del riguroso método científico. Las estructuras seguían en el fondo marino, con sus secretos intactos, mientras que los investigadores solo podían especular sobre su verdadera naturaleza basándose en datos limitados del sonar. El mundo se quedó con preguntas intrigantes, pero sin respuestas definitivas. Una situación que alimentó tanto la legítima curiosidad científica como la especulación descabellada a partes iguales. Ciencia versus imaginación. El debate científico en torno al megasitio ilustra a la perfección la tensión fundamental entre la metodología rigurosa y la evidencia contundente que desafía los paradigmas establecidos. Por un lado, se encuentran los investigadores que abogan por explicaciones geológicas, sugiriendo que las formaciones representan fenómenos naturales que se han malinterpretado como estructuras artificiales. Sus argumentos son estructuras artificiales. Se basan en procesos geológicos conocidos y enfatizan el peligro de ver patrones donde no los hay. La perspectiva escéptica del Dr. Ballard cobró fuerza entre los arqueólogos conservadores, quienes señalaron numerosos ejemplos de formaciones rocosas naturales que imitan características arquitectónicas. Las formaciones submarinas de piedra caliza, en particular, pueden crear patrones geométricos mediante procesos de erosión y sedimentación. La región costera cubana es conocida por su compleja geología, con extensos sistemas de cuevas y una topografía kárstica que puede producir formaciones submarinas inusuales. Los escépticos argumentaban que el megasitio podría representar tan solo un ejemplo excepcional de arquitectura geológica natural. Estas explicaciones geológicas tienen un peso considerable en el ámbito científico, sobre todo dadas las extraordinarias afirmaciones asociadas con la construcción artificial a tales profundidades. El principio de la navaja de Occam sugiere que la explicación más simple, la formación natural,
debería preferirse a escenarios más complejos que involucran civilizaciones antiguas desconocidas. La carga de la prueba para la construcción artificial requeriría evidencia física que nunca se ha obtenido debido a la inaccesibilidad del sitio. Hasta que la investigación directa sea posible, la pregunta permanece tentadoramente sin respuesta. Si estas formaciones son naturales, ¿por qué se parecen tanto a una ciudad organizada? El panorama general. La ubicación del megasitio en la región de la península de Guanajuato-Bibes, en Cuba, añade capas de contexto geológico y ambiental que profundizan el misterio en torno a sus orígenes. Este extremo occidental de Cuba representa una de las características geográficas más singulares del Caribe, designada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, debido a su extraordinaria biodiversidad e importancia geológica. El paisaje de la península se caracteriza por extensas formaciones calizas, sistemas fluviales subterráneos y una compleja red de cuevas y dolinas excavadas por milenios de erosión hídrica. La historia geológica de la región proporciona un contexto crucial para comprender cómo estas estructuras pudieron alcanzar profundidades tan extraordinarias. Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, el nivel del mar era aproximadamente 120 metros más bajo que el actual. Sin embargo, incluso considerando esta drástica diferencia, las estructuras del megasitio se encontrarían a profundidades de entre 480 y 630 metros, muy por encima del alcance de cualquier civilización antigua conocida, incluso durante las condiciones más favorables de la edad de hielo. La topografía kárstica de la península, caracterizada por un lecho de roca caliza soluble y extensos sistemas de drenaje subterráneo, crea condiciones propicias para que se produzcan cambios geológicos drásticos en períodos relativamente cortos. Los sumideros pueden colapsar repentinamente, creando profundas depresiones que se llenan de agua de mar. Los sistemas de cuevas pueden extenderse kilómetros bajo tierra, creando a veces complejas redes de cámaras y pasajes que podrían parecer artificiales a los sistemas de sonar. Estos procesos geológicos ofrecen posibles explicaciones naturales para las formaciones observadas en el sitio Mega. Sin embargo, la geología regional también presenta posibilidades que respaldan teorías más exóticas. El historial de actividad tectónica de la zona, incluyendo terremotos y subsidencia costera, podría explicar teóricamente cómo las estructuras superficiales pudieron haberse hundido a grandes profundidades durante miles de años. La compleja interacción entre los cambios del nivel del mar, la subsidencia geológica y la actividad tectónica crea un escenario en el que los drásticos cambios de elevación podrían haber ocurrido con mayor rapidez de lo que se suele suponer. La trascendencia del sitio Mega trasciende sus implicaciones arqueológicas inmediatas y aborda cuestiones fundamentales sobre la relación de la humanidad con lo desconocido. El descubrimiento refleja el afán persistente de nuestra especie por descubrir historias ocultas y civilizaciones olvidadas, una búsqueda que ha impulsado a exploradores e investigadores a lo largo de la historia de la humanidad. Ya sean formaciones naturales o construcciones artificiales, las estructuras encarnan nuestra fascinación por los misterios que se esconden bajo la superficie del océano. La atención internacional que ha generado el sitio Mega también refleja el afán de descubrimiento del mundo moderno en una época en la que los territorios verdaderamente desconocidos son cada vez más escasos. En la era de las imágenes satelitales y los sistemas de posicionamiento global, las profundidades oceánicas siguen siendo una de las pocas fronteras donde aún es posible encontrar auténticas sorpresas. ¿Podría tratarse simplemente de cuevas submarinas que se derrumbaron y formaron estas formas geométricas de forma natural? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.